Comenzamos Soluciones. En esta parte ya la entrevista con nuestras dos especialistas el día de hoy. Nos acompaña Coro Farías, abogado, especialista en Derecho Inquilinario, y también Teresa Borges, miembro, ambas son abogadas, especialistas en Derecho Inquilinario y miembros de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario. Bienvenidas, gracias por atender a nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos a tratar este tema tan interesante y que en este momento pues es una preocupación para muchos, sobre todo para aquellas parejas jóvenes que están recién casadas, que están buscando dónde vivir, pues a veces comprar una vivienda se hace un complicado, cuesta arriba, y pues una opción puede ser alquilar, arrendar algo. Pero vamos a comenzar la conversación justamente explicando qué es un arrendamiento, en específico arrendamiento de vivienda. ¿Qué significa esto? Comenzamos como ustedes quieran. Bueno, mira, gracias por la invitación. El arrendamiento de vivienda siempre ha existido, anteriormente regulado por el Código Civil. Está regulado de manera específica, expresa, como un contrato de naturaleza civil por el cual una persona le cede en alquiler un inmueble por cierto tiempo para que lo use, lo disfrute y a cambio de ese inmueble pague una cantidad de dinero al otro que en determinado tiempo tiene que devolvérselo. Pero ¿qué ocurre? Ese concepto así establecido ha sido variado, modificado a lo largo del tiempo por legislaciones específicas. Actualmente, la que nos ocupa es la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, que fue promulgada el 12 de noviembre del año 11 por la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre con la ley? Que ella conceptualiza el arrendamiento de manera estratégica basándose en que la vivienda es un derecho humano y que como tal debe estar regido por principios específicos, como el principio de la gratuidad, de la justicia social, de la cogestión, de la amplitud en beneficio del inquilino como parte débil en esta relación. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Siendo el arrendamiento, de la manera como antes expliqué, regulado en el Código Civil, en la ley específica ahora se le da demasiados privilegios a una de las partes, que es el inquilino o arrendatario, cuando conceptualizado en las normas de derecho común, léase Código Civil, era como equilibrado. El arrendador tenía tantos derechos y deberes como el inquilino, que tenía derechos y deberes. Eso se quiso especificar al establecerlo en la Ley de Regularización y Control, y lo que se ha hecho en la actualidad es que el inquilino está tan pero tan protegido que la figura del arrendamiento como tal ha ido decayendo al extremo de que los propietarios no quieren alquilar. Se está en desventaja, un propietario está en totalmente desventaja. Totalmente. Más allá de pues todos estos o esa blindaje que le ha dado la ley a los inquilinos. ¿Cuáles son esas otras fallas en cuanto a legislación que pues ponen en desventaja a los propietarios, que en este momento pues sencillamente les da a lo mejor temor poner en alquiler una propiedad? Mira, la doctora Farías refería nada más a uno de los cuerpos legales que están rigiendo ahorita la materia especial de arrendamiento. Sin embargo, ahora, desde el mismo punto de vista del manejo de la ley, a un ciudadano de a pie se le hace muy complicado, porque tiene que manejar diversas normas. Está la ley de regularización, está el reglamento, el decreto que comúnmente se llama 8190, que es el decreto contra los desalojos y desocupación arbitraria de vivienda, y además una gran cantidad de normativas de rango sublegal que se ha ido promulgando que rige la materia. Entonces, cuando tú ves como ciudadano, ya sea de un lado o de otro, que tienes que manejarte dentro de un contexto legal tan complejo, ya de por sí se te hace difícil ubicar derechos y deberes. Ahora, para el arrendador, imagínate tú, desde el punto de partida de celebrar un contrato, que es algo tan tonto, tiene que empezar inscribiéndose en un organismo, tiene que además el contrato tiene que ser aprobado por el organismo, previamente tiene que haber obtenido la fijación del canon de arrendamiento por ese organismo es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, comúnmente llamada SUNAVI. Y luego, pongamos que hay algún incumplimiento, y vamos a hablar de un incumplimiento más grave, que es la falta de pago del canon de arrendamiento. Independientemente del nivel de incumplimiento, tiene que acudir también a SUNAVI a agotar un procedimiento previo que toma tiempo, luego del cual tiene que ir a tribunales a demandar,
con todas las instancias que ello conlleva, y al final, tiene una sentencia a su favor, tiene que esperar hasta que se le asigne un refugio a esa persona para poder ver restituido su inmueble. Vamos a manejarnos en dos causales, falta de pago y necesidad. Imagínate tú, empecé hablando de un procedimiento previo, todo ese tiempo, porque no te pagó, no te paga, no te paga, no te paga. Vas a tribunales, no te paga, no te paga, no te paga. Termina la sentencia a tu favor, no te paga, menos todavía te va a pagar. Tienes que suspender pues, entre 180 días, 90 y 180 días, que no es ese el lapso porque no hay refugio, y sigues con la persona ahí. Ponte que tú que tengas un hijo y necesita el inmueble. Bueno, mira, en ese interín, el hijo se casa, se divorcia, se vuelve a casar, tiene 3 chamos y todavía no ha pisado el apartamento. O sea, ya nada más por todo lo complejo y para que sea válido ese arrendamiento tiene que hacer toda esta fase. Yo quiero celebrar el contrato contigo y te tengo que decir, espérate un año, porque mientras que solicito la fijación, mientras que me inscribo, mientras que además me aprueban el contrato, es que después puedo firmar el contrato de arrendamiento. ¿Cómo debe ser ese contrato? Digamos que, sobre todo en el interior del país, se conoce que a lo mejor hacen contratos verbales y llegan a un acuerdo verbal para un alquiler de una vivienda y pues este arrendamiento. Pero ¿cómo debe ser, según las leyes, ese contrato? Es algo inaudito. Es algo inaudito que yo pensaba que cuando antes te conceptualicé el contrato de arrendamiento como aquel por el cual durante un tiempo el arrendador cede en alquiler un inmueble al inquilino para que ese se lo restituya al cabo del tiempo. Un tiempo que pone las partes. En las partes, lo acuerdan entre las partes. La ley establece que no puede ser menos de un año. No, pero era lo que iba a decir, era lo que iba a decir. Si el contrato de arrendamiento conceptualizado por el Código Civil decía que era por cierto tiempo, eso fue lo que yo estudié en la universidad hace mucho tiempo, y Teresa también. No, olvídense de eso. Ahora el contrato tiene que ser mínimo un año, no deben existir los contratos verbales, que como menciona, existían sobre todo en la provincia por la buena fe. Mira, yo te entrego. Y siguen existiendo, porque claro, tanto control hace que haya más ilegalidad. Es que el tema es, controlaste tanto, quisiste controlar exageradamente, y ahora esto se embochinchó. ¿Y por qué se embochinchó? Porque es la verdad. Ah, no, tú eres mi comadre, mira, comadre, tú préstame el apartamento porque mi compadre me dejó. Bueno, comadre, aquí tienes las llaves, pero ya sabes, mira, se me va a casar María, entonces yo necesito que me lo devuelva aproximadamente en unos 6 meses, comadre, pero imagínate tú, yo no soy la madrina de tu hijo. Pasan los 6 meses, va la comadre a la Tsunavi y dice, ah, no, la comadre mía me está cobrando, que no le estás cobrando nada, inventa a través de un justificativo de testigo, ella me está cobrando tantos bolívares. Entonces, a la comadre de buena fe que le entregó las llaves, la sancionan, abren el procedimiento administrativo que mencionaba Teresa, y cuando te das cuenta, quisiste hacer un favor a tu comadre porque no tenía dónde vivir, porque teóricamente el compadre la dejó, y tú sabes cuántos años, lo que pasa es que Teresa ha sido generosa, yo sí lo voy a decir. Allí en la Tsunavi, mínimo el procedimiento previo, y te estoy hablando mínimo 3 años. Solamente el procedimiento previo para luego demandar ante la jurisdicción. Eso en el caso de un desalojo. Te estamos hablando de un desalojo de vivienda. Voy a hacer un paréntesis porque hay algo que es importante que creo que es lo que quería destacar, Cora. Se supone que el arrendamiento es por algo temporal. Yo te doy la posesión por un tiempo determinado, por la razón que sea. Una de las grandes fallas de esta ley es que ahorita no hay ese tiempo de retorno. O sea, yo arrendé y no sé, porque además el inquilino es el que tiene la potestad de decir si quiere continuar o no en el arrendamiento una vez vencido el contrato. Así es. Y después venció el contrato, si tú no tienes una causal de desalojo, no puedes desalojar al inquilino. Que bueno, eso en todo caso puede ser válido, pero además, ¿por qué yo tengo que dar las razones? De repente yo tengo que vender el inmueble porque mi hijo está enfermo y necesito plata para pagar una hospitalización, etc. O sea, cada quien dentro de su motivo. Claro. Entonces, ahorita lo que hay es una grave incertidumbre y es lo que ha matado mucho el alquiler. ¿Cuándo puedo restituirme mi inmueble para yo poder disponer de él? No hay fecha. No se puede. Entonces, ese principio del Código Civil que tanto has hecho hincapié, Cora, es una de las fallas. Y la otra falla es el canon. Y ahí justamente vamos a ir. ¿Cómo se calcula ese costo de ese arrendamiento? El canon de arrendamiento. Esa es la que más me gusta, que Tere lo conteste, pues. Que Tere lo conteste porque yo me enfurezco. Y no me quiero enfurecer porque es muy temprano. Vamos, Teresa, contéstalo. Ahí hay varias cosas interesantes.
Según la nueva legislación, el canon de arrendamiento debe ser fijado por SUNAVI a través de un procedimiento. Ese procedimiento, lamentablemente, se ha manejado en distintas oportunidades porque el organismo está muy recargado de tantas competencias. Entonces, no está bien ni hay mucha respuesta. El sistema de avalúo es un sistema de avalúo nefasto, no toma en cuenta terreno, zonificación, es un sistema de avalúo que no es científico, sino que fue hecho de alguna otra manera como para proteger y beneficiar, pero protegió y benefició tanto al inquilino que ahora no funciona. Y pasa lo que tú veníamos hablando incluso cuando veníamos para acá, recuerdas que no consigue, claro, que al final igualito cobran en dólares, en fin, la ilegalidad cabalgando pues por todos lados. El porcentaje de rentabilidad es 3 o 5 según si eres multiarrendador o pequeño arrendador, porque entonces también la ley diferencia. Pero lo más grave de eso es que además que los cánones son, saca tu cuenta, yo te voy a poner nada más un ejemplo, que además lo pudiera demostrar, hubiera sabido y te traigo. O sea, un apartamento de los Palos Grandes, casi 200 metros cuadrados, precio de venta 370.000, fijado por SUNAVI, 370.000 bolívares. Y de canon de arrendamiento 400 bolívares. Escuchen. ¿Quién va a negociar así? Es imposible. Claro. Entonces, para fijar ese 400 canon, bolívares mensuales. Para fijar ese canon, se supone que había que anualmente el ministerio fijar el valor del metro cuadrado, que es el elemento fundamental para aplicar el sistema de avalúo. Bueno, ese valor de metro cuadrado se fijó fue en el 2012, después de un año promulgada la ley. Así es. Y hasta la fecha no ha sido publicado un nuevo valor. Entonces, cuando tú analizas esto, inclusive el valor de metro cuadrado que ahí se estipuló está totalmente desfasado con lo que es 800 mi hogar, misión vivienda y los valores que maneja en todo el sistema de vivienda y hábitat el ministerio. Y en la próxima parte vamos a dejar que la doctora Cora no se me vaya a molestar en el próximo bloque, ella se va a calmar. Y en la próxima parte entonces también queremos su opinión. Además, alquileres en otra moneda, eso lo vamos a estar tratando en la próxima parte. Ya volvemos. Continuamos acá en Soluciones. En esta parte pues vamos a conocer también la opinión de Cora Farías, que es abogado especialista en derecho inquilinario, justamente para pues conocer su opinión en torno a cómo se hace ese reajuste, por ejemplo, del canon de arrendamiento o el valor del alquiler de esa propiedad que pues yo estoy arrendándole a un conocido, a un desconocido, a quien sea. Bueno, fíjense. Para poder arrendar, necesariamente hay que solicitar la regulación a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Ellos hablan de canon justo. Ese canon justo significa que si yo, propietario, se me ocurre arrendar el inmueble sin que me dé esa providencia administrativa que lo fije, yo estoy susceptible a que me sancione la superintendencia, porque yo no puedo celebrar un contrato por encima de lo que me establezca la ley, y la ley lo hace mediante ese organismo rector adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, que es la SUNAVI. Fue creado el 12 de noviembre del año 11, cuando se promulga la ley de regularización. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy a ceder en alquiler el inmueble y a mí se me ocurre no cumplir con ese requisito y se lo cedo en alquiler al inquilino que está feliz en pagarme lo que yo quiera, yo estoy expuesta a que ese inquilino vaya a la SUNAVI, me denuncie, los cánones que haya pagado de más, no necesita pasar por el procedimiento previo, él no, porque él es inquilino. Yo sí, si yo fuera a solicitar el desalojo, yo tengo que mediar ante la SUNAVI a través de ese procedimiento previo. Entonces él puede solicitar el reintegro, pero ojo, él tiene 10 años para hacerlo, porque la acción prescribe a los 10 años. En cambio, yo, propietaria, no, pero por supuesto, se acumula allí, Dios mío, todo lo que sea en contra del propietario, porque la ley es excluyente. Y hasta donde yo estudié Derecho, las leyes se dictan para toda la población venezolana y no parceladamente, solamente para el sector de inquilinos. Aquí esta ley en el año 11 fue dictada solamente para beneficiar a los inquilinos. ¿Y qué ha pasado? Ha traído como consecuencia de que el propietario, burlando estas normas legales, le alquila al precio que considere de acuerdo con la zona. Dios mío, si yo voy a alquilar un inmueble que está en Los Palos Grandes, que es el municipio Chacao, que sabemos que es uno de los municipios más ricos de la ciudad, de la capital, yo no lo puedo alquilar en una cantidad como si yo fuera a alquilar un inmueble, por ejemplo, en Vista Alegre.
en Catia, que es el oeste de la ciudad y que tiene un rango totalmente distinto. No, de acuerdo con la Tsunavi, como lo decía Teresa, los rangos ya prácticamente como no toman en cuenta, es que todo es igual. Entonces, no se toma en cuenta el terreno y no me pueden decir a mí que un terreno que esté ubicado en el este de Caracas o en el sureste va a tener el mismo valor que en el oeste, o las sin querer condiciones, ¿no?, discriminar. de esa vivienda. Claro, entonces, cuando a mí se me ocurre alquilar en divisa, como hacen muchos propietarios, si corro el riesgo de alquilar en divisa, ese inquilino tiene todo el derecho de ir a la Tsunavi y decir, momentico, señores de la Tsunavi, regúlenme este inmueble en bolívares, y si yo hice una inversión importante pensando que ese inquilino me iba a pagar en divisa, que sabemos que la unidad nacional es el bolívar y que no debo hacerlo, pero hay propietarios que lo hacen porque no lo hablan con los abogados, porque creen que lo están haciendo bien, no solamente tiene que devolver, sino tiene que pagar, tiene que buscarse un abogado para que lo asesore. Sancionado varias veces. Sancionado. Por ilícitos. Exactamente, porque son hechos ilícitos, porque no fue. Tiene que reintegrar, como antes lo expliqué, que la acción prescribe a los 10 años. ¿Y qué ocurre? Esto todo, volvemos otra vez atrás, se vuelve un arroz con mango porque se va deteriorando la figura del arrendamiento. No quiero arrendar yo propietario porque voy a perder, el inquilino tampoco es justo que si no puede adquirir un inmueble, y hoy cada día es más difícil adquirir un inmueble, necesita del arrendamiento, se ve cerrado, porque ¿cómo va a alquilar si no tiene un propietario que le pueda alquilar a un precio debido? No Pero puede. ahora bien, cuando se está haciendo un contrato de alquiler o se acuerda un alquiler, y en el caso de que no sea en bolívares, sino en otra moneda, pues allí ¿qué hacen? ¿Se confían en la buena fe de ese inquilino? Mira, la buena fe se presume la gente siempre. cree que Siempre. nunca le va a tocar lo malo y que va a prevalecer la buena fe. Acuérdate que los seres humanos nos movemos por pasiones. Cuando me atacas o cuando yo me siento afectado, voy a buscar las herramientas con que defenderme. Ya ha habido casos en los cuales la gente ha pactado en dólares y el inquilino se voltea a los 15 días, Tsunavi, fíjame el canon justo, y aquí te empiezo a pagar el canon justo. En bolívares, lo que sea. Para empezar, el contrato de arrendamiento ahorita de vivienda es totalmente formal y ya hay sentencias al respecto. Tiene que ser autorizado por Tsunavi, tiene que ser autenticado, que significa ser firmado en notaría, tiene que ser consignado, y para que llegue a ese punto necesita del acto administrativo de fijación del canon justo. Ahora, obviamente, cuando tú me hablas de dólares, hoy en día eso es hasta una locura. Claro. Entonces, ¿cómo pacto yo un canon de dólares contigo? O sea, eso es totalmente desacertado. Amén de que tenemos toda la parte de ilícitos cambiarios, que no la hemos tocado, ¿ok? Porque una cosa es celebrar un negocio en dólares, o sea, pactado en moneda extranjera, con la ley del Banco Central, a la tasa oficial y ahí no tenemos problema. Pero eso es lo que la gente no quiere. La gente quiere manejarse con el dólar y, no sé, claro, paralelo. Claro, el que no debe ser, el que no debe y que ser. Por supuesto, ¿cómo celebras un contrato? O sea, hoy es $100, mañana son 50, mañana es 80. ¿Cómo te manejas esto, no? Es complicado. Amén de que es totalmente ilegal. Entonces tendrías múltiples sanciones, como decía Cora. O sea, vas a tener por integro, por cobro excesivo, por cobrar en moneda extranjera, por no sé qué, por no haberte inscrito, por no haber fijado. O sea, que vas a salir requete sancionado. Entonces, y las sanciones son en unidades tributarias. Ajá. Y yo insisto, no solamente es que 10 años y no es solamente reintegro de lo que hayas cobrado más, sino que se le tiene que sumar los intereses también que la ley No, pero entonces, ¿cuál es la conclusión? No alquilo. Con todo lo que ella está explicando y acabo de mencionar, ¿para qué voy a alquilar? ¿Y si voy a verme, pero aprisionado, asfixiado. ¿Cómo están las cifras en cuanto a alquiler en este momento en el país? Mira, tienes dos situaciones, o por tres, favor. vamos a catalogarlo. Hay en los inmuebles que por lo general habían estado destinados al arrendamiento, de edificios destinados al arrendamiento porque los propietarios lo hicieron con esa finalidad. Entonces, eso se mantiene, aunque constantemente atacados, porque hay la cuestión esta de la Providencia 42, que quieren que se les venda jura a los inquilinos, en fin. ¿Después de cuánto tiempo se puede tomar esa acción? Y vamos a hacer un paréntesis Ya, ahí. eso vamos a tocarlo ahora después. Déjame terminar de clasificar y te digo lo de la Providencia 42. Luego tienes el mercado en dólares, como decimos, que es totalmente ilegal, pero es que es muy chiquito, que es un estrato social muy alto, que además tiene que estar loco para firmar contratos así, porque eso es insostenible, al cual accede un porcentaje mínimo de la población y cada vez puede celebrar contratos mucho menos. Y luego está un pequeño porcentaje de los normales, por decirlo así,
que bueno, mira, como que no han oído lo de la ley y se arriesgan un día, como decía Cora, ay, comadre, sí, yo te lo alquilo por 3 meses, ay, es para tu hijo que se casó, bueno, te lo doy un año, pero acuérdate que la mía se casa después. Pero es un porcentaje mínimo y ese está al margen de la ley. Ahí se le explota después el problemón, ¿ok? Lo de la Providencia 42, que los edificios estos destinados al arrendamiento no propiedad horizontal, según la Providencia, lo que dice es que tienes que estar destinado el inmueble 20 años o más al alquiler. Y supuestamente se debió haber ofertado en venta a los inquilinos. Esas providencias tienen unos recursos de nulidad y obviamente, pues de alguna forma, ya esto venía del presidente cuando estuvo el alcalde Barreto en la alcaldía mayor y hizo aquellos decretos de afectación a una cantidad de edificios de este tipo. Pero esto es lo que realmente está destinado al arrendamiento y que se rige todavía por el canon justo, porque no les queda más remedio y porque siempre los tuvieron, porque también es... ¿Ok? Y luego, como te digo, está el universo chiquitico que negocia el margen en otro mundo y luego el incauto. El que cree todavía la buena fe, el que es feliz y vive en otro país. El que se presume. Lo que le preguntaba anteriormente, el tema de esa opción de compra después de cierto tiempo de estar alquilando. Ay, auxilio. Vamos a hablar de la opción. Salimos corriendo de aquí. Esto es terrible, lo de la opción. Porque tiene que ser un acto. Es que ese es el tema. Porque es que hablábamos de pasión. Pero ¿cómo uno no va a estar apasionado con esto, chicas? Si es todo tan injusto. Todo tan injusto. Yo tengo un inmueble alquilado para vivienda a Teresa. Yo tengo que pedirle a la Sunavi que me fije el precio justo. Y yo no se lo puedo vender a ella, ni al precio del costo de reposición, ni al precio del mercado de auxilio. Eso no puede ser jamás. Sunavi me tiene que decir, señora, usted va a venderlo en tantos bolívares. Entonces yo tengo que hacer una notificación a través de una notaría diciéndole a ella, este es el precio. Aquí está la certificación de gravámenes. Aquí está el documento de condominio. Un momento, usted, inquilino, tiene un año para pagarme el precio que dice Sunavi. Yo no le puedo pedir a usted arras. No. Eso es completamente... no, ya va. Yo no le puedo pedir arras. Eso es completamente ilegal. Y usted no me va a pagar eso de contado, en absoluto. Es decir, que si yo necesito, porque sí, vender el inmueble, yo tengo que agotarla a ella. Y después que ella me diga, después de un año, si quiere, si no quiere, es cuando yo puedo vendérselo a un tercero. Y si yo contravengo todo lo que yo estoy diciendo, esa venta que yo le haga a un tercero, ¿cómo es, Tere? Nula. De nulidad absoluta. Nos queda un minuto para irnos al corte, pero esto es terrible. Déjame completar. Esto es terrible, esto es terrible, esto es terrible. Tú preguntas el laxo. Yo no puedo con eso. Un apartamento, ¿ok? Bástase que una persona tenga una semana como inquilino, ya tiene ese derecho a ser preferido ante cualquier tercero. El caso de los edificios destinados a arrendamiento es distinto. Ahí es que hayan estado destinados por 20 años o más. Es otro. ¿Ok? Porque la gente lo confunde mucho y llega a la oficina con un terror horrible. Estoy obligado a vender. No. Lo de la Providencia 42 es un supuesto y cuando tú tienes un apartamentico, una casita, es otro supuesto. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con mucho más de esta conversación sobre arrendamiento en Venezuela con nuestras dos invitadas. De verdad que han sido excelentes estos primeros 2 bloques de programa, esta conversación sabrosísima acerca del tema. Vamos también en la próxima parte a revisar los comentarios y las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. A la pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones. La situación de arrendamiento de vivienda en nuestro país. Moras en el pago. Ya las dos suspiraron y me vieron así como que no puedo con eso. Bueno, saca tu cuenta, como te expliqué yo antes, que tú empiezas el procedimiento previo. Para poder iniciar tienes que tener 4 meses de mora, ¿verdad? Como causal de desalojo. 4. O sea, ya vienes con una carga. 4 retrasos es una causal de desalojo. Pero ya va hasta ahí. 4 cánones. Empieza el procedimiento previo. No te pagan. 3 años, que dijo la autora. Ok. 3 años. Bueno, sigue sin pagar. Generosa. Voy 4, 13 por 2 se multiplica, más 4. Vas para tribunales, sigue la historia, sigue el problema del refugio, sigue la historia. O sea que te pasaste un poco de años sin recibir pago. Y si no te pagan el canon, mucho menos pagan otras cosas. 10, claro. Pero además hay que tomar en cuenta que muchas veces la gente lo desconoce, que según el reglamento hay causales para justificar el no pago. ¿Cómo no? Claro. Ya no digo ¿Cuáles nada más. son las causales para justificar ese no pago? Pero es que
Es que lo que pasa es lo siguiente, cuando se promulgó la ley de regularización, yo siempre hablo de la ley de regularización porque si hablo del 8.190, que es el decreto sobre desalojo arbitrario de vivienda, desalojo arbitrario de vivienda, que yo no entendí mucho el nombre que se le dio, pero sin embargo lo hemos trabajado Teresa y yo muchos años. Cuando yo leí en el reglamento las causas que justifican el incumplimiento en la obligación primordial, que eso lo dice expresamente la norma en el Código Civil. Esa es la naturaleza del contrato. O sea, la naturaleza contractual de la consensualidad del contrato. Yo te doy y tú me pagas a cambio de qué, del uso, goce y disfrute de ese inmueble. Yo me quedé sorprendida cuando leí que a mí me pueden justificar el hecho de que yo tenga como inquilino una enfermedad terminal. Pero cuando el propietario la tiene, no hay justificación. A mí también me pueden justificar de que yo no trabaje. Pero me quedé sin trabajo en ese periodo del pero cuando el alquiler. propietario no tiene trabajo, que se ayuda con ese alquiler, tampoco. ¿Embarazos? No, embarazos. Bueno, si está en el permiso y te votaron y de repente sí puede ser también. Puede ser, a pesar de que textualmente no te lo dice la ley. No, pero puede encajarlo en uno de los supuestos perfectamente. Pero la parte que a mí me sorprende de esto es que existan causas justificadas para que tú incumplas con tu obligación legal y convencional de pagar. Por Dios, si tú tienes un arrendamiento donde te comprometiste con un propietario a pagarlo, con un arrendador a pagarle, lo lógico es que tú cumplas. Y esa es la referencia obligada para que tú puedas seguir en ese inmueble, ¿verdad? O sea, y cumplas con ese deber moral, legal, convencional. No, a ti te eximen de una serie de elementos que tú tienes que cumplir, pero como inquilino, pero cuando eres dueño, si tú lo necesitas para tú ocuparlo, tienes que agotar el procedimiento previo, que es ad infinitum, para luego ir a la parte judicial ad infinitum, y al final, como decía Teresa, cuando ya tienes todas, porque tienes una serie de trofeos, ¿no? Que son sentencias. Después que tienes todos esos trofeos, ¡ay, gané! Claro. No hay refugio temporal. Hay dos aspectos que en la falta de pago que es interesante tocar allí, ¿no? Uno es la normativa esta de la justificación del pago. Presumo yo, porque en algunas reuniones que se estuvo en la asamblea cuando se estaba trabajando en la ley, se mencionó el sistema español, en el cual hay un sistema de seguridad social que funciona. Entonces, por supuesto, si tienes una persona de tercera edad que no tiene familia, el Estado entra, ¿verdad? Cuando una persona está desempleada, hay una sustitución del salario por un periodo, protege. Claro, Entonces, está bien. pero en ese caso está la norma que da también respuesta a la otra parte que también tiene un derecho a percibir el fruto, en este caso el arrendador. Entonces se manejó mal esa normativa, porque si la idea era hacer eso, pues totalmente fatal, porque quedó negatorio. Pero fíjate tú, siempre vemos un solo lado de la relación. Lo que yo decía. Ojo, claro, por eso quiero hacer concretarlo. El arrendador muchas veces, ¿por quiénes son arrendadores? Personas que con mucho esfuerzo construyeron una casita, compraron otra casita pensando a futuro en sus hijos, o porque mira, voy para viejo, la pensión no me va a alcanzar porque aquí la pensión nunca ha sido suficiente, me ayudó con la pensión y con eso vivo, o mira, compré esto porque vivo aquí muy incómodo, pero a futuro me pienso mudar, pero mientras pago la cuota hipotecaria, voy arrendando y con eso pago. O sea que no, el universo de millonarios arrendadores son muy pocos y casi todos ya vendieron hace años y se fueron. O sea, es la sociedad civil que trabajó para tener algo o para su beneficio en el sentido hasta limitado, porque no es por maldad, no es porque quiero ser rico, no es simplemente para poder disponer de algo. Entonces, reserva. esa persona se enferma, necesita medicina. No tienes idea de la cantidad de casos que te llegan ahora de personas que no le alcanzan la renta o no le están pagando para comprar medicamentos, o que están incapacitadas de trabajo porque de tanto trabajar se quedaron sin el brazo de la peluquería y ahora la espalda la tienen destrozada y necesitan de esa renta. Hay una realidad también en el país, es que pues muchas personas han decidido pues agarrar otro rumbo, irse a otros rumbos, irse a otros países, emigrar de Venezuela y dejan estas viviendas, muchos a cuidados de familiares, otros deciden alquilarlas, pero también a modo de confiando en esa persona que le estás alquilando, ¿no? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo van con esos casos? Es que lo que pasa han llegado últimamente muchos. Es que siempre, no tan solo ahorita por la inmigración. Lo que hay es invasiones. Hay mucho temor de que dejes un inmueble solo
porque te lo pueden invadir. De hecho ha pasado. Y es que el tema es que en cierta forma, yo sé que el Estado trata de proteger, y yo sé también que con esta legislación, con la que yo nunca he estado de acuerdo, porque debió haber sido más amplia en beneficio de las dos partes y equilibrada. O sea, mi crítica permanente en todos los foros, igual que Teresa, es, muy bien, tiene que haber una legislación, pero una legislación equilibrada, una legislación consona con los requerimientos de ambas partes, del arrendador y del inquilino, porque los dos merecen ser protegidos. Hay arrendadores que son terribles, pero también hay arrendadores buenos. Y también hay inquilinos que son terribles, pero también hay inquilinos buenos porque esa es la condición humana. ¿Qué ocurre? Yo decido con mi inmueble alquilarlo. Me da miedo alquilarlo, porque la protección excesiva para el inquilino, para el arrendatario, me impide que yo tenga la tranquilidad, como si estuviera en otro país, de alquilar. Cuando yo estoy en otro país y alquilo mi inmueble, yo sé que cuando termine el lapso, a mí me van a entregar mi inmueble. Bueno, de hecho, yo tengo varios casos, que es el punto que está tocando, que se fueron por motivo de trabajo y ahora se tienen que regresar y alquilar el apartamento y no tienen dónde vivir. Es que no tienen o que la mamá se las ha enfermado gravemente y requieren regresar para atender a su madre. Claro. Y no tienen dónde vivir. Porque para tú restituirte en la posesión de tu bien, tú tienes necesariamente que caer en el procedimiento previo, que es obligatorio ante la SUNAVI, que te impone unos lapsos larguísimos, no solamente en SUNAVI, porque ojalá que fuera en SUNAVI. Uno dice, bueno, al final de cuentas, 2 o 3 años, y después la un jurisdicción procedimiento que y después viola la todos los jurisdicción, preceptos constitucionales todo. de celeridad, brevedad, Nada, eso no de se cumple. eficacia, de respuesta oportuna. O sea, más bien es un procedimiento que es totalmente simplificación de trámite administrativo. Eso no es mentira, existe. eso no O sea, existe. es una ley que más bien fue muy retrógrada en ese aspecto. Estábamos hablando de causales de desalojo justamente por los retrasos en pagos, en el pago de ese alquiler. Si se incumplen normas de convivencia, pues alquilé y dije que en mi apartamento o en mi casa no puedes tener mascotas, no puedes subir el volumen de la música, no puedes hacer algún cambio en la infraestructura y ese inquilino incumplió estas normas. ¿Eso se puede demostrar? ¿Se puede desalojar a ese...? Mira, Sobre hay esa base, no. algunas causales que las No. puedes encuadrar en alguna de las que está prevista en la ley. En esta ley dejó a salvo la posibilidad de la resolución por incumplimiento de otras obligaciones. La gran pregunta es, ponte tú ahora de este otro lado, ¿no? Soy el órgano decisor. Si con la falta de pago me dan 4 meses, si con una necesidad muy fundamentada también y tengo que agotar todo el mismo procedimiento, ¿tú crees que va a haber mucha prioridad a la hora de tramitar el procedimiento, de declararlo con lugar o conseguirte un refugio cuando tú me estás demandando porque tiene perritos? O sea, sí se pudiera hacer y debería poderse hacer, porque una de las cosas que yo digo mucho en clase, que la gente se ríe y dice, ay, pero ¿qué importa? Y cuento la anécdota, que en una oportunidad me reformaron un apartamento que quedó precioso, de verdad, lo arreglaron, pero sin autorización, hicieron lo que les dio la gana. Resulta que hay 2 supuestos, me convirtieron un apartamento de habitaciones en uno, comercialmente ya perdió valor. Claro. ¿Ok? Y yo tener que arreglarlo me costaría plata. Y segundo, me movieron el baño. ¿Y tú sabes dónde pusieron el baño? En el cuarto de electricidad del edificio. Nada más y nada menos. Entonces, pasa algo, ¿quién respondo? Yo. Entonces, ¿importa o no importa una remodelación autorizada? Claro que importa. ¿Es importante el cumplimiento de obligaciones o no? Claro que sí es, porque para mí cuando las pongo es por algo, porque significa algo, porque hay que proteger derechos de terceros. Entonces, es muy fácil nada más ver un solo lado y vernos nada más por la parte emocional. No. El derecho se sustenta en que tiene que haber equilibrio para ambas partes y respeto no solamente de los derechos de nosotros, sino hacia terceros. Nos quedan 2 minutos para irnos a la pausa, pero antes vamos a responder algunos comentarios que nos hacen llegar en Instagram, respuestas cortas, por favor. Nos dice Nayurda 2, mi caso no es arrendamiento, sino que tengo una sobrina en el apartamento, herencia, y no encuentro la manera de desalojo y lo queremos vender, no paga nada, ¿me pueden orientar? Caramba. Necesariamente, si es la sobrina, pero es un ocupante, tiene que caer en la SUNAVI como antes mencionamos. Ya va, ahí hay una cosa que recientemente, corta. Sí, recientemente salió una Corta, sentencia. Teresa, Si ella ocupa como heredera, hay una sentencia reciente donde dijo que en esos casos, como todos tienen derecho, no hay que agotar el procedimiento previo. Pero tiene que ser heredero. De todas maneras, está ahí ocupando. No, claro, pero el procedimiento previo por lo menos no. Nos pregunta Emma LVP, dice, en Maracaibo los arrendamientos no bajan de 1.500.000 bolívares. Es lógico ese precio, una pareja que gana sueldo mínimo no podría alquilar ni queriendo. Otra cosa, a la hora de alquilar dicen que el ajuste del canon será trimestral.
No, según Eso la no es ley es verdad. anual Eso y no el es canon verdad. de arrendamiento a pagar debería ser fijado por SUNAVI. Ahí el problema es lo que hablábamos, el desfase. Si se lograra un punto medio, yo creo que calmaríamos el mercado y las dos partes estarían satisfechas. Pero ese canon de arrendamiento que están pidiendo en ese Sí. supuesto de Maracaibo es porque está completamente fuera de la ley, porque quien tiene que regularlo es la SUNAVI y la SUNAVI regula anualmente y ese reajuste no jamás Es se puede ilegal. hacer trimestral ni Es semestralmente. ilegal. Lo que pasa es que dada la inflación en el país, los propietarios dicen te voy a reajustar cada 3 meses, pero eso es Claro. completamente fuera de la ley. A la pausa y ya regresamos con la última parte de nuestro programa, las recomendaciones y también vamos a revisar algunas preguntas en Twitter. Ya volvemos. Continuamos acá en Soluciones ya en la última parte de nuestro programa Arrendamiento de Viviendas, la situación del arrendamiento de viviendas en nuestro país. Esto debería ser un programa de 2 horas con estas dos señoras especialistas que tengo acá en el estudio. Además que todo el mundo ha aprovechado para hacerle una consulta en el momento de los cortes. Vamos a revisar también los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. En este caso en Twitter. Nos pregunta José P, dice @IsraelPimente12. Buenos días, ¿podrían tocar el tema de las residencias estudiantiles, por favor? Rapidito. Situación de las residencias estudiantiles. Las residencias estudiantiles están reguladas por la ley de regularización, es decir, la que acabamos de mencionar, debe tener un diámetro determinado y deben ser reguladas por la SUNAVI, el precio. Una persona que tenga una residencia estudiantil no le puede cobrar por una habitación a una persona, a un estudiante, 200.000 bolívares. No puede, sencillamente porque eso está contra la ley, más nada. Por acá nos hace un comentario José Torres. Dice, debido a esta ley hay pocos alquileres donde nuevas parejas deben vivir en casa de familiares. Justamente arrancábamos el programa con un comentario así. Por acá nos comenta o nos pregunta Ana M. Casagrande, dice, ¿es mejor alquilar mi inmueble a figura jurídica, o sea, a una empresa? Mira, eso es una matriz de opinión que se creó, que tú alquilándole a una empresa te vas a proteger. Primero, la empresa no es una persona natural, no necesita vivienda, ¿verdad? Lo que está contemplado en la ley es que si yo te doy vivienda como parte del contrato laboral que nos une, en ese caso, como el contrato laboral es principal, entonces al terminar la relación laboral, termina también la de la ocupación de la vivienda, que en la mayoría de los casos se le incluye como parte del salario. El caso típico es de las trabajadoras residenciales, conserje. La vivienda forma parte, termina y tiene que entregar. Pero el hecho de que yo se lo dé a ella como persona jurídica, nada, ella deja a la persona allí y listo, y tienes que hacer procedimiento previo igualito. Yo voy a dejar que una hay que tener persona, mucho cuidado con un eso. empleado, Claro. un empleado de mi Lo empresa. boté y te lo dejé a ti, Claro. porque Guillermo Luis dice, buenos días, ¿una persona puede alquilar una casa que esté en hipoteca? Por supuesto que sí, la hipoteca es una garantía, no tiene absolutamente... Un momentico, mi Tere, ya va. Sí se puede alquilar, porque aquí hacemos eso. En el papel, en el documento de Casi todas constitución las de hipotecas hipoteca, lo prohíben. te dice que no, pero todo el mundo compra el inmueble o lo compró en su momento, ¿para qué? Para que se pagara alquilando el inmueble. Ahora, que es ilegal, pero por supuesto, si somos los donde dueños más de la cuidado ilegalidad. hay que tener es Claro cuando que sí. son de Misión Vivienda, 800 Mi Hogar. No puedes. En este caso, ahí sí, porque está supeditado a ese beneficio social, a que sea la ocupación lo que priva. En ese caso, hasta puede perder la vivienda. Pero es que en la ley de regularización expresamente En la te vivienda dice- adjudicada. Te dice que Pero- las adjudicadas tú no puedes Claro. celebrar contrato de arrendamiento. Pero pregunto, además, ¿se cumple? Además de las adjudicadas cumple? tiene... Bueno, ¿Se cumple? Dígalo ahí. No, se se cumple. Por acá, pero es un Noemí riesgo porque Rivas. han habido inspecciones. Excelente programa, la realidad del arrendamiento en Venezuela, mejor aún las abogadas. Y también se le une a este tuit licenciado Rafael Carta, dice, por favor, indicar las redes sociales de las abogadas. Sigo los comentarios por Twitter, pero no puedo ver el programa. Lo puede ver visitando nuestra página web www.globovision.com en la sección de programas. Usted llega más tarde a su casa, se mete allí, va a tener todo el programa completo. Y si no, pues en la repetición que se hace también en horas de la madrugada. Pero si no, las redes sociales de nuestras invitadas. Twitter, Juana de Arco Venezuela, abreviado. Instagram, Cora Farías. Facebook, Cora Farías. @Tere Borges y en Facebook Teresa Borges.
Por acá nos siguen preguntando. Osvaldo Ortiz, yo presté una casa para que me la cuidaran. Ahora la persona no se quiere salir. ¿Qué puedo hacer? Teresa, contesta tú porque yo me enfurezco. Cuando hablamos de una persona que lo cuidara, tenemos dos aspectos que analizar. No puedo con eso. ¿Le pagaba por ese cuido o era nada más como, no sé, un intercambio allí? Si era así, se puede hablar de un comodato con un préstamo gratuito. Igualito tiene que ir a su nave a agotar el procedimiento previo. Porque vamos a aclarar algo. El decreto 8190, que es el supedita a hacer ese procedimiento previo ante SUNAVI, aplica no solamente en arrendamiento, comodato, venta de inmuebles, en el mercado primario, secundario, usufructo, cualquier medida que conlleve la desocupación, cualquier contrato. O sea, eso es importante que se sepa. Y el órgano competente es SUNAVI. Yo puedo hacer una acotación, hacer una acotación que la gente que me escucha, que me ve, le va a dar mucha risa. A las chicas que tengan a sus novios, tengan mucho cuidado cuando los novios dejen prendas en el inmueble, le hace ropita, utensilios, computadora, etcétera, etcétera, porque él puede perfectamente decir que él es inquilino de ese inmueble, va a la SUNAVI, va con un justificativo de testigo y dice, después que se termine la relación, ¿verdad? Porque cuando está la relación, eso es una maravilla, ¿no? Eso es Disney. Entonces, va a la SUNAVI, dice que él es un ocupante y ¿saben qué? Lo van a proteger. Entonces, cuando usted quiera tener otro novio, no va a poder, porque va a tener el otro ahí. No, es verdad. Y además lo de concubinato. Ya vas a tener todo eso. Y el concubinato, mejor no hablemos. No, yo no puedo con esto, no puedo. Que hacer otro programa, definitivamente. Claro, por Antonieta nos pregunta, ¿hasta qué porcentaje puede aumentarse el alquiler? Después de 21 años alquilado, ¿se puede desalojar a un inquilino de tercera edad? Mira, el porcentaje de aumento ya lo dijimos, no es porcentaje de aumento. Se revisa la fijación del canon justo anualmente y a solicitud de parte. Y normalmente el arrendador, porque el inquilino no lo va a hacer y de oficio, en ese caso tampoco lo hace SUNAVI. SUNAVI lo haría de oficio en caso de que considere que se le está vulnerando el derecho al inquilino o no se haya fijado el canon. En cuanto a la desocupación de la persona de tercera edad, siempre y cuando haya una causal válida y de las que están dispuestas en la ley, que es la falta de pago 4 mensualidades, que en todo caso ahí sí entra en el supuesto de causal de justificación de no pago, pero bueno, puede haber la necesidad del propietario o de un pariente hasta segundo grado, deterioro del inmueble, que se va a demoler, o sea, hay que ver las causales, y si se da alguna de las causales, pues ella pudiera eso. Aymar Hernández, si se tiene 17 años en el mismo alquiler, quiere desalojar a la fuerza porque lo necesitan el dueño, pero no hay alquileres. No se pueden, y en eso tenemos que ser enfáticas las dos. La ley no nos puede gustar, pero no nos puede gustar la ley, pero hay que cumplirla. Y los desalojos mano militari no pueden. Es la sanción más alta. 1000 unidades además de las acciones penales que puede conllevar. Eso no lo puede hacer, señora. Es importante que se sepa. Por acá nos pregunta Elis, dice, nos hace llegar 2 tweets, dice, ¿qué hacer? Tengo una inquilina que no paga, es problemática y encima dice que por tener varios años le pertenece el inmueble. Además, continúa otro tuit de ella, ¿cómo la saco? Necesito el inmueble ya que tengo un hijo con discapacidad y no tengo dónde vivir. Tiene que ser su procedimiento previo. Ante SUNAVI no queda de otra. Y seguir después el juicio y todo esto. Muchísimos comentarios además, agradeciendo este tipo de programas, pero además agradeciendo la participación de nuestras invitadas. Por ejemplo, Manuel Méndez nos dice, excelente el tema tratado, confieso me cautivó y las invitadas súper, qué personas para hablar con claridad. Gracias. Ese es uno de muchos que han llegado. Y guerreras y luchadoras. Por acá dice Alexander Otaiza, buen día, saludos a todos, estupenda y divertida manera de informar sobre un tema tan serio. Bendiciones. Amén. Divertida. Muchísimos programas y por supuesto muchísimos piropos para nuestras invitadas. Bueno, que además damas bonitas se los vamos, ¿no? Además, pero por supuesto. A pesar de ya cierta edad, pero todavía no. Bueno, tenemos cierta edad, pero somos lindas. Lamentablemente el tiempo se nos hace muy corto. Recomendaciones. Bueno, la recomendación, y esto sí no es divertido, es que me encantaría que se reformara la ley. Yo no digo que la ley sea absolutamente negativa o mala, sencillamente que ha traído muchos problemas y que esa ley, si la reformamos, podemos lograr lo que antes mencioné, el equilibrio, la equidad y sobre todo que vuelva a restablecerse el arrendamiento como una solución de vida del venezolano, que ya prácticamente está desaparecida.
Yo no diría ni siquiera que me gustaría, yo entiendo que es una necesidad urgente. Se desconoce y no se quiere hablar de verdad en público de ciertas situaciones, pero el área de arrendamiento se ha llegado a la criminalidad. La mayoría de las relaciones de arrendaticio están terminando con denuncias en fiscalía, agresiones personales, en fin, esto está traspasando la paz social. Y una sociedad, para poder vivir civilizadamente y poder surgir y mantener el hogar, requiere de la paz y de la tranquilidad. Y para eso se requiere una nueva normativa que logre satisfacer ambos lados. Hay una necesidad de vivienda, es cierto, hay que protegerla y hay que auparla. Derecho pero humano. también Claro. hay una necesidad del propietario y un derecho que hay que respetar y reconocer, quien también tiene sus necesidades y hay que hacérselas entonces respetar. Creo que hay que, a juro, abordar el tema y reformar con seriedad. Y sobre todo simplificar, en un nuevo universo, siglo XXI, cuando una constitución que habló de tantos preceptos bellos, ahora resulta ser que tenemos una ley totalmente retrógrada. No, y Agradecemos. nosotras tenemos, y yo incluyo a Teresa, por todos los años que tenemos en este ejercicio y conociendo el área, nosotras tenemos toda la disposición. No, y tenemos de la trabajo manera, adelantado. Más, y tenemos trabajo adelantado para la reforma de la ley, porque nosotras incluso estuvimos en la comisión redactora de la ya derogada ley de arrendamientos Y inmobiliarios. venezolanos como ustedes sabemos que existen y que hay muchísimos en nuestro país claro que se que sí. necesitan, Nosotros sí para queremos, seguir sí trabajando. queremos, sí se puede. Agradecemos a Cora Farías y también a Teresa Borges, ambas abogados especialistas en derecho inquilinario y también son miembros de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario. Gracias por habernos A ti por acompañado. habernos Gracias a invitado. ustedes por habernos invitado. Gracias a Por ustedes, estar nuestros queridos televidentes, por acompañarnos siempre todos los días, estar allí tan pendientes de nosotros y participar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que siempre hay una solución y que la esperanza, señores, por más grave o por peor que sea la situación, la esperanza es la última que se pierde. Que Dios los acompañe y que tengan un bonito día dentro de lo que se puede. Nos vemos mañana. Chao, chao.